Abrí la puerta a los policías la Nochebuena. Mi nuera Celine se puso blanca como el papel. Mi hijo Tomás bajó la mirada. Buenas noches, señores. Pasen, por favor. Tengo algo importante que mostrarles. Pero dejen que les cuente cómo llegamos a este punto, porque esta historia comenzó hace 3 años, cuando yo aún era una tonta que creía que la familia estaba antes que todo. Me llamo Isabel Moreno, 54 años, y hasta hace poco pensaba que era una mujer afortunada. Vivía en un bonito departamento en la Ciudad de México con mi hijo Tomás, de 30 años, y su esposa Celine, de 28. Después de quedar viuda hace 5 años, ellos insistieron en que me mudara con ellos. «Mamá, no puedes vivir sola», decían. «Te necesitamos aquí». Qué ingenua fui al creerles. Mi esposo Felipe me había dejado una herencia considerable: el departamento, ahorros y un seguro de vida que sumaban casi 40 millones de pesos. Era suficiente para vivir cómodamente y ayudar a mi familia cuando fuera necesario. El problema es que necesario se convirtió en constante. La primera señal llegó 8 meses después de mudarme. Tomás se acercó nervioso una tarde de abril. «Mamá, tenemos una situación. Mi consultoría tiene problemas de liquidez. Solo necesitamos 1.200.000 pesos por 3 meses. Como toda madre, accedí. Los cheques se extendieron mucho más allá de 3 meses. En julio, Celine necesitaba dinero para unos cursos, 800.000 pesos. En septiembre, problemas con el coche, 500.000 más. En noviembre, una oportunidad de inversión única, otro 1.000.000. En enero de este año, ya había prestado 3,5 millones de pesos que aparentemente se habían evaporado. Lo que realmente me abrió los ojos pasó en febrero. Era domingo por la mañana. Preparaba café cuando escuché a Tomás y a Celine hablar en su recámara. Sus voces llegaban claramente por la ventilación. «¿Cuándo crees que se va a morir la vieja?», preguntó Celine con despreocupación. «Celine, no digas esas cosas». «¿Por qué no? Tiene 54 años. Puede vivir otros 30. No podemos esperar tanto. ¿Qué sugieres?». «Que encontremos maneras de acelerar las cosas, o al menos asegurarnos de que cuando llegue el momento todo esté arreglado legalmente». Me quedé helada junto a la cafetera. Mi propia nuera hablaba de mi muerte como de un inconveniente financiero. Esa conversación lo cambió todo. Subí en silencio a mi recámara y por primera vez en meses cerré la puerta con llave. Una cosa era clara: Isabel Moreno no se quedaría sentada esperando a que su propia familia planeara su muerte. En marzo, decidí revisar mis finanzas sola. Le dije a Tomás que tenía una cita médica y en su lugar fui al banco. Antonio del Río, mi asesor, me recibió con sorpresa. «Señora Moreno, hace meses que no la veo sin el señor Tomás». «Precisamente por eso vengo, Antonio. Necesito revisar todos mis movimientos financieros sin ayuda de nadie. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Además de los préstamos, había pequeños retiros regulares que yo no reconocía. 10,000 pesos aquí, 20,000 allá. Siempre los viernes, cuando estaba en mi clase de aquaerobics. Antonio, estos retiros yo no los autoricé. Todos se hicieron con su tarjeta y su NIP. Entonces recordé que Tomás me había ayudado a memorizar mi nuevo NIP después de la muerte de Felipe. Y yo, confiada, se lo di. ¿Cuánto suman estos pequeños retiros? En el último año, aproximadamente 840,000 pesos. 840,000 pesos robados sin que yo supiera. Sumados a los 3,5 millones de los préstamos, ya eran 4,340,000 pesos. Cambié todos mis NIP, cancelé las tarjetas adicionales, abrí una nueva cuenta en otro banco. Cuando llegué a casa, Tomás me esperaba en la cocina con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. «¿Qué tal te fue la cita con el doctor, mamá?» «Bien, hijo. Todo normal para mi edad». «¿Segura? Te ves un poco alterada». Era increíble cómo había perfeccionado el arte de parecer preocupado cuando en realidad estaba sondeando para obtener información. Esa noche decidí que si ellos querían jugar a robar y manipular, yo también podía jugar, solo que yo iba a ser mejor. Contraté a un detective privado, Lorenzo Mercado. 3 semanas después, tenía un expediente grueso. Su hijo y su nuera han acumulado deudas importantes que ocultan cuidadosamente.
Tarjetas de crédito por 1.400.000 pesos, un préstamo personal por otro 1.800.000. Y están pagando la renta de un departamento de lujo en la colonia Polanco. ¿Cómo es posible? Viven conmigo. Aparentemente, le dicen a la gente que es usted quien vive con ellos. El contrato de arrendamiento está a su nombre. La revelación me dejó sin palabras. Usaban mi casa como fachada. Hay más. Marcos Rentería no es solo un amigo. Es un asesor financiero especializado en casos de interdicción y en la gestión de patrimonios de personas declaradas incapaces. El rompecabezas comenzaba a armarse. No era coincidencia que Marcos apareciera hablando de poderes notariales y problemas de memoria. Prepárese para una batalla, señora. Lo que veo aquí es una conspiración para obtener el control de su patrimonio. Durante la cena del viernes siguiente, solté una bomba. Por cierto, revisé mis finanzas esta semana. Encontré algunas discrepancias interesantes, retiros que no recuerdo haber hecho. 840.000 pesos en el último año. El silencio en la mesa era ensordecedor. Marcos se aclaró la garganta. Señor Isabel, a veces al envejecer, podemos olvidar pequeñas transacciones. ¿Envejecer? Tengo 54 años, Marcos, no 82. Tomás intervino. Mamá, tal vez eran emergencias que cubriste y no notaste. ¿Emergencias? Los miré directamente. ¿Qué tipo de emergencias requieren retiros cada viernes durante un año? ¿Como ese departamento en Polanco que aparentemente están rentando? Los Tomás y Celín se descompusieron por completo. Marcos se levantó. Creo que es mejor que me retire. Esto parece ser un asunto familiar. Siéntate, Marcos. Esto te incluye a ti también. Eres asesor financiero especializado en casos de interdicción. ¿Creías que no iba a investigar por qué apareciste de repente en mi casa? Me levanté. Tienen dos opciones. Opción 1. Me regresan cada peso que me han robado en 45 días y se van de mi departamento para siempre. Opción 2. Presento una denuncia penal por fraude, robo y conspiración. Marcos prácticamente salió corriendo hacia la puerta. Celín lo siguió. Tomás se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento, todo se salió de control. ¿Todo se salió de control o todo sucedió exactamente como lo planearon? Tienen 45 días. No negocio. Los siguientes 45 días fueron una guerra silenciosa. Tomás y Celín alternaban entre frialdad e intentos de manipulación. Mamá, estás destruyendo a tu familia por dinero. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme. Celín lloraba en conversaciones telefónicas lo suficientemente fuertes para que yo las escuchara. Sí, mamá, Isabel nos está echando. Se ha estado portando muy raro últimamente. Al día 30, la madre de Celín, Sofía, vino a verme. Isabel, Celín me dice que hubo algunos malentendidos sobre dinero. ¿Malentendidos? ¿Así le llamas al robo de 4.340.000 pesos? Le mostré todas las evidencias. Su expresión cambió de confusión a conmoción. ¿Tu hija no te dijo que llevaban una doble vida con mi dinero? Me dijo que vivían contigo porque estaban ahorrando para comprar una casa. Ahorran, pero es mi dinero el que están guardando. Al día 45, solo habían reunido 2.600.000 pesos. Mamá, es todo lo que pudimos juntar. ¿Podemos hacer un plan de pagos por el resto? ¿Un plan de pagos? Como si fueras mi cliente en lugar del ladrón que me robó. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que vendamos todo lo que tenemos? Todo lo que tienen, Tomás. Lo compraron con mi dinero. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, visitaría a un abogado para formalizar las acusaciones penales. Pero cuando llegué a casa, descubrí que se habían ido. Su recámara estaba prácticamente vacía. En el escritorio encontré unos papeles que me helaron la sangre, una cotización de un abogado especializado en defensa por incapacidad mental, una copia de un formulario de solicitud de evaluación psiquiátrica forzada y una lista escrita de la mano de Celín. Síntomas a documentar: pérdida de memoria, paranoia, comportamiento errático, acusaciones infundadas contra la familia, decisiones financieras irracionales. Al final,
Marcos dice que con 4 meses de documentación podemos obtener la interdicción. Después, todo será nuestro. No se iban para escapar. Se iban para reagruparse y lanzar un contraataque. Querían declararme mentalmente incapaz. Inmediatamente llamé a mi abogada Carolina. Isabel, esto cambia todo. Ya no es solo robo. Es una conspiración premeditada. Debemos actuar de inmediato antes de que pongan su plan en marcha. Al día siguiente, mientras esperaba en la delegación, Marcos me llamó. Isabel Moreno, creo que debemos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Marcos. Al contrario, tengo una propuesta que le evitará muchos problemas legales. ¿Me estás amenazando? Solo le ofrezco una salida digna. A su edad, muchas personas experimentan cambios que afectan su juicio. El plan estaba en acción. Marcos estaba plantando oficialmente la narrativa de mi supuesta incapacidad. Marcos, tengo 54 años y mi mente funciona perfectamente. Claro que usted lo cree. Precisamente esa es la naturaleza de este tipo de deterioro. Colgué. Habían declarado oficialmente la guerra. Los 2 meses siguientes fueron una pesadilla. Tomás y Celine, bajo el consejo de Marcos, habían presentado una denuncia alegando que sufría un deterioro mental significativo. Carolina trabajó sin descanso para demostrar que todo era inventado. Mientras tanto, Lorenzo había profundizado su investigación. Señora Isabel, Marcos Rentería tiene antecedentes. Ha estado involucrado en al menos 4 casos similares. Su modus operandi es identificar personas mayores con patrimonio considerable, ganarse la confianza de familiares y orquestar esquemas para obtener la interdicción legal. ¿Lo que hace es legal? Técnicamente sí, si las personas realmente necesitan interdicción. Pero hay evidencia de que manipula situaciones para crear la apariencia de incapacidad. En 3 de los casos anteriores, las víctimas murieron en circunstancias sospechosas dentro de los 8 meses posteriores a que Marcos obtuvo el control de sus finanzas. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Y Tomás y Celine saben esto? Esa es la cuestión crítica. ¿Son cómplices conscientes o víctimas de la manipulación? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente contraté un guardaespaldas, Pedro, e instalé un sistema de seguridad completo. La presión psicológica aumentó. Llamadas anónimas, correo revuelto, llantas ponchadas. Y me di cuenta de que me vigilaban. Una noche de octubre se reveló la siguiente etapa. Llegué a casa y noté que la puerta de la terraza estaba entreabierta. En lugar de investigar, salí y llamé a Pedro y a la policía. Encontraron dispositivos de grabación escondidos en mi sala y en mi recámara. Alguien también había revisado mis documentos personales. La policía instaló sus propios dispositivos de vigilancia. Si regresan, los estaremos esperando. El viernes por la noche, Tomás me llamó. Mamá, tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. No tenemos nada de qué hablar, Tomás. Por favor, ¿podemos vernos en un lugar neutral? ¿Solo tú y yo? Hay cosas que debes saber sobre Marcos, cosas que yo no sabía cuando todo esto comenzó. Consulté con Pedro y la policía. Acordamos que me seguirían a distancia y que llevaría un micrófono oculto. Tomás se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Mamá, gracias por venir. Primero, quiero pedirte perdón por el dinero, por todo. Tienes razón. Lo que hicimos fue robo. Segundo, debes alejarte del departamento, salir de la ciudad por un tiempo. ¿Por qué? Porque Marcos no es lo que creíamos y Celine está mucho más involucrada con él de lo que yo sabía. El plan original era solo obtener la interdicción sobre tu dinero. Pero ahora Marcos habla de opciones más permanentes. ¿Opciones permanentes? Mamá, creo que Marcos planea hacerte daño. Y creo que Celine está de acuerdo. Tomás comenzó a llorar. Yo solo quería el dinero. Nunca pensé que llegaría a esto. Pero ahora le tengo miedo a Marcos, y le tengo miedo a lo que Celine pueda hacer. ¿Qué sabes exactamente? Sé que Marcos ha hecho esto antes. Sé que otras personas murieron. Y sé que te vigilan constantemente para encontrar el momento perfecto,
para hacer que parezca un accidente. Mi hijo acababa de confirmar mis peores temores. Carolina había obtenido una orden para investigar oficialmente a Marcos, pero todos coincidían en que mi seguridad inmediata era la prioridad. Isabel, tenemos evidencia sólida para arrestar a Marcos por fraude y conspiración, pero necesitamos más para probar los homicidios anteriores. Sugiero que le demos la oportunidad de intentar algo contra usted, pero bajo nuestra vigilancia. ¿Usarme como carnada? Con todas las precauciones posibles. Es la única forma de obtener suficiente evidencia para arrestarlo definitivamente. Acepté. El plan era simple. Mantendría mi rutina normal, pero en lugares controlados. 4 días después, mientras estaba en mi clase de pintura, Pedro me alertó. Isabel, hay movimiento en su departamento. 2 personas acaban de entrar por la puerta de la terraza. Marcos Rentería y Celine. 25 minutos después. No están robando nada. Están instalando algo en su recámara. Parece ser un sistema de distribución de sustancias químicas, conectado a su sistema de calefacción. Si lo activan, bombearían gases tóxicos directamente a su recámara mientras duerme. Planeaban asesinarme lentamente con veneno, para que pareciera una muerte natural. Pedro, ¿cuánto tiempo antes de que terminen? Están empacando ahora, probablemente 5 minutos. ¿La policía está lista? Sí, pero Isabel, hay un problema. Tomás acaba de llegar y trae algo que parece un arma. A través del micrófono. Escuchaba las vaporizaciones. La situación se complicó. Tomás discute con Marcos y Celine. Parece que no sabían nada del sistema de gases tóxicos. Grita que ese no era el plan. 10 minutos después. La policía está en posición. Entrarán en 30 segundos. Escuché sirenas, luego gritos. ¡Policías, salgan con las manos en alto! ¡No disparen! Era Tomás. Yo llamé para advertir que estaban aquí. 25 minutos después, Pedro me dio autorización para regresar. Marcos estaba esposado en mi sala, rodeado de evidencia de su sistema de envenenamiento. El equipo era increíblemente sofisticado. Celine también estaba esposada, pero no mostraba remordimiento. Es tu culpa. Si nos hubieras dado el dinero desde el principio, nada de esto habría pasado. Celine, planearon asesinarme. No hay cantidad de dinero que justifique eso. Eres una vieja egoísta que no se quiere morir. Tomás estaba sentado aparte, con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento. Cuando llegué y vi el equipo, me di cuenta de que realmente iban a matarte. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Encontré información sobre las otras víctimas de Marcos. Me di cuenta de que si funcionaba contigo, algún día me haría lo mismo a mí. ¿Celine lo sabía? Sí. Y no le importaba. Marcos tenía una lista de otros objetivos. Personas mayores con dinero y familiares ambiciosos. Epílogo. En los meses siguientes, todo se resolvió. Marcos Rentería fue arrestado por 3 cargos de homicidio en primer grado, más tentativa de homicidio en mi caso. Celine fue sentenciada a 18 años por conspiración para homicidio y tentativa de asesinato. Tomás, por cooperar, recibió 6 años por fraude y conspiración. El día de su sentencia me permitieron hablar con él. Mamá, no espero que me perdones nunca. Tomás, el perdón es algo que se construye con el tiempo. Cuando salgas, si realmente has cambiado, tal vez podamos empezar de nuevo. Salvaste mi vida al final. Eso cuenta por algo. Ahora, 1 año después, vivo sola en mi departamento, que por fin es completamente mío. Transformé la recámara donde instalaron el equipo de veneno en un taller de arte luminoso. El dinero que me robaron fue recuperado completamente, pero lo más importante que gané no fue el dinero. Fue el conocimiento de que Isabel Moreno no es víctima de nadie. Esta mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, en mi departamento, en mi casa, recordé esa Nochebuena de hace 3 años. Era el final de una historia terrible, pero también el principio de una nueva Isabel. Una mujer que aprendió que a veces la familia no está en la sangre, sino en las personas que te respetan, te valoran y definitivamente no intentan envenenarte mientras duermes. Y si alguien más piensa que Isabel Moreno es una víctima fácil porque es una mujer de 55 años que vive sola,
que revise el expediente judicial. Porque esta viuda ya no es la mujer dulce y confiada que era. Ahora soy mucho más peligrosa. Y estoy perfectamente bien con eso.